sirenas que canta a nuestro Atlántico mar. 7 sirenas que canta con distinta tonalidad. Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal. Buenas noches. Parece que fue ayer cuando dije buenas noches otra vez, ¿verdad? Y hace ya un añito. Este año hemos preparado también una fiesta. Nosotros esperamos que les gusten a todos. Alguien siempre se queja, pero bueno, eso es ley de vida. Vamos, esta noche vamos a empezaremos esta noche con el pregón. Esta noche tenemos una pregonera de Aldea Blanca, de pura cepa, pero yo no voy a presentar nada. Yo solamente voy a presentar a Roberto Herrera, que es el encargado de llevar todo este tinglado esta noche. Así que, Roberto, por favor. Yo les dejo con Roberto, que a él se le da más hablar que a mí. Muchas gracias. Venga, aplaudan un poquito más fuerte, eso. A ver, las autoridades que están en las sillas aquí reservadas, que nadie se ha sentado en primera fila, que hace que no se sientan. Venga, aquí delante. Y así arropamos un poquito a nuestra pregonera esta tarde-noche. Bueno, familia, señoras, señores, a todos, muy buenas tardes. Es un placer. Es la primera o la segunda vez que estoy por aquí en Aldea Blanca y de verdad que me hace mucha ilusión presentarles a la pregonera de las fiestas de este año. El presidente ha sido muy pesado. No sé cuántas veces me ha llamado, cuántas veces me ha preguntado vía WhatsApp, pero sí, al final vienes, que yo vengo y aquí lo prometido es deuda y aquí estamos para colaborar con todos ustedes. Encantado y espero que este ratito que voy a compartir con todos ustedes sea del agrado. Comisión de Fiestas, agradecer al excelentísimo Cabildo de Gran Canaria y, por supuesto, al ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana por el apoyo a las fiestas que a partir de hoy vamos a disfrutar. Y además con un maravilloso programa organizado por este grupo de hombres y mujeres vecinos, al cual me han dicho se han unido gente joven para que las fiestas no decaigan y para que todo el mundo pueda participar y poner su granito de arena. También hay que agradecer la colaboración y la participación del Colegio Público de Aldea Blanca, que también ha colaborado, y por supuesto la participación de empresas y casas comerciales que han querido poner su granito de arena. Hay que agradecer también al grupo o a los grupos El Mejunje y El Golpito de Lanzarote, que van a poner la parte musical a esta tarde, a los cuales ya pido un aplauso para ellos porque van a hacer que lo pasemos bien después del pregón. Y también hay que agradecer a una serie de empresas que, bueno, se han sumado tarde a las fiestas, pero no están en el programa de actos y por eso me van a permitir que los nombres, que son Ferretería El Cruce, la Fundación Pequeño Valiente y Viveros El Rosal. A ellos también agradecerles el que hayan querido colaborar con las fiestas de Nuestra Señora de Fátima aquí en Aldea Blanca 2025. Bueno, también quiero aprovechar para saludar a nuestro párroco, ya que entre las 9 parroquias que el hombre tiene que controlar, ha tenido un huequito para estar aquí con nosotros hoy y acompañarnos en el pregón. Bueno, sin más, les voy a hacer una pequeña semblanza de nuestra pregonera. Una mujer que para todos ustedes, y estoy seguro, no necesita presentación. Ella es hija de nuestro pueblo, nacida y criada aquí con raíces totalmente aldeanas. Nieta de Pedro Pérez, conocido por Cebolla Blanca, o de Antonia Pérez, la dormida. Mira, por ahí alguien la conoce. También nieta
como saben ustedes, hija, de Salvador Pérez, apodado El Calero, y de Leonor Pérez, luchadora incansable de los intereses de nuestro pueblo y gran devota de la Iglesia y de Nuestra Señora de Fátima. Es la séptima de ocho hijos que tuvieron sus padres. No había televisión en aquella época que le entretuviera, ni redes sociales, ni nada de eso. Actualmente está casada con 3 hijos y 2 nietos y formó su hogar en el mismo pueblo que la vio nacer, aquí con todos nosotros. Después de largos años de vida laboral de la que ya está retirada, como buen amante de su pueblo y sus raíces, va a dedicar algo de su tiempo a aquellos y aquellas que a lo largo de su vida han compartido con ella sus buenos y también sus malos momentos, sus gentes de las fiestas y sus celebraciones a través del pregón que nos ha preparado. Señoras, señores, amigos, vecinos, ¿qué les parece si presentamos a la pregonera de este 2025? Ella es Nora Pérez Pérez. Fuerte el aplauso. Bueno, vamos a ver, esto el viento va a ser un desastre. Si no, te lo mantengo yo aquí, si ves que se te va a volar. Vale, espérate, que voy a sacar esto por si me hiciese falta, que no creo. Bueno, buenas noches a todos y todas y bienvenido al inicio de las fiestas de Aldea Blanca de Nuestra Señora de Fátima 2025. Antes que nada, quiero agradecer a los presentes por haber decidido compartir conmigo este acto tan significativo para los aldeanos como es la presentación de las fiestas patronales. También quiero agradecer a la Comisión de Fiestas por haberme concedido el honor de ser su pregonera. Soy consciente que cualquiera de nosotros hemos sido o podríamos ser en un futuro pregoneras de ellas. Sabido es por todos los aldeanos que hoy están aquí y por aquellos que por algún motivo no hayan podido asistir, la importancia que tiene la Iglesia y sus celebraciones para los aldeanos, ya que éstas forman historia viva de nuestro pueblo y de la idiosincrasia del lugar. Muy poco puedo añadir yo que no se haya dicho ya a lo largo de los años en esta misma plaza, por lo que voy a intentar tal vez contarle lo mismo, pero desde mi propia visión, o por lo menos dar a conocer a los más jóvenes cómo vivíamos y celebrábamos nuestros festejos desde sus inicios. Para ello me tengo que remontar a octubre de 1970, cuando se inauguró nuestra iglesia. A partir de esa fecha, durante la semana en torno al 13 de mayo, comenzaban nuestras celebraciones tal y como las conocemos en la actualidad. Antes de estas fechas ya se celebraban pequeñas fiestitas, pero me van a permitir que esa parte de nuestra historia se las narre al final del acto y comenzar desde 1971 con la iglesia ya inaugurada y la actual imagen de Fátima y los 3 Pastorcillos. El primer indicio de que llegaban nuestras fiestas la teníamos en nuestros propios hogares. En el mes de mayo, con la zafra del tomate ya prácticamente finalizada, las madres aldeanas
se encontraban en sus hogares poniendo al día todo lo que habían abandonado los 8 o 9 meses que duraba la cosecha. Los padres, según finalizaba esta, se iban a otros trabajos, algunos a la construcción, otros a pozos de la zona, y la gran mayoría eran subcontratados por jornaleros que se dedicaban a preparar las tierras por toda la zona sur para la zafra venidera. En esos años, los aparceros no tenían derecho a desempleo, por lo que al ser fijos y continuos, antes que terminase la zafra del tomate, ya tenían el siguiente trabajo localizado. Muchos de estos padres de familias ni siquiera descansaban los domingos, porque había que remover las tierras y preparar los surcos para que la siguiente zafra del tomate diesen buenos frutos. Por este motivo, todo lo que afectase al hogar familiar eran funciones de la mujer. Una de esas funciones era pintar las fachadas de la vivienda. Las procesiones de Fátima eran el evento estrella de las mismas, por lo que los vecinos y vecinas se aseguraban que en el momento que la Virgen pasara por delante de sus puertas, éstas luciesen blancas y relucientes. Otro hecho que nos indicaba que llegaban las fiestas del pueblo era el Día de la Cruz, el 3 de mayo de cada año. Para los más pequeños, que las familias colgasen en las puertas una cruz de flores era sinónimo de que llegaban las fiestas del pueblo, aun siendo este acto una tradición canaria y que fuese previo al 13 de mayo, pura coincidencia. Pero el hecho más relevante de que llegaban las celebraciones en torno a Fátima y su iglesia era la visita del padre Bernardo. Desde los primeros días de mayo, la casa de Vinito La Cruz y Manolito Hernández se abría para recibir a don Bernardo y a su hermana Mercedita. Desde el momento de su llegada, las mujeres del pueblo pasaban por la casa de Vinito a darles la bienvenida y a organizar con él cualquier tema que estuviese relacionado con la parroquia. Este, a su vez, desde el segundo día de su estancia en el pueblo, mantenía la parroquia abierta todo el día, oficiando una misa a primera hora de la mañana para los pocos feligreses que podían asistir, confesando a aquellos o aquellas que desearan hacerlos, rezando el rosario o simplemente por si algún creyente deseaba pagar una promesa a Fátima o hacerle una oración. Los niños, como durante la mañana estábamos en la escuela, en la tarde le esperamos en el parque, a donde él venía a traernos los escapularios, las medallas y las estampas de la Virgen, que luego venderíamos en el pueblo y barrios colindantes y así ayudar a costear los gastos que las celebraciones originaban en la parroquia. Para los niños aldeanos, la llegada del padre Bernardo era el inicio de una semana mágica, no solo por el amor que nuestros padres nos habían inculcado hacia él, sino porque con él también llegarían los feriantes y los collitos. Los hombres, por su parte,
se veían con el cura en la tienda de Pinito La Cruz, lugar donde se reunían cada noche. Ellos eran los encargados de organizar los festejos, incluso recaudando el dinero necesario para ellos, ya que las fiestas seguían siendo del pueblo y para el pueblo. La función del padre Bernardo era la de contactar con la clase política de la época, utilizando la influencia que tenía la religión en esos años, que no existía la democracia en España. Aprovechaba la asistencia de estos a los actos y les solicitaba todo aquello que él considerase que el pueblo necesitaba. Y lo hacía en las homilías de los oficios religiosos, dejando así constancia entre los aldeanos de sus peticiones. Con la unión de párrocos, hombres, mujeres y niños, cada año, desde los primeros días de mayo y a lo largo de 10 días, dábamos inicios a la fiesta de Aldea Blanca. En las primeras, a partir de 1971, los feriantes montaban sus casetas y cochitos dentro del mismo parque. Muchos de ellos repetían años tras año, convirtiéndose en personajes habituales de nuestras celebraciones. A medida que el pueblo y sus fiestas fueron creciendo, también crecieron los feriantes y las atracciones, por lo que ya se trasladaron a los exteriores del parque, tal y como se hace en la actualidad. Muchos fueron los eventos que se celebraron en esta misma plaza o en torno a ella. El día que comenzaban a las 12 del mediodía, las campanas de la iglesia con su repique anunciaban su inicio. A partir de ese momento y día tras día, la música, los altavoces de la iglesia la amenizaban con la música que en ese momento estuviese de moda y que los jóvenes de la época se encargaban de reproducir a lo largo de la semana. Solo dejábamos de oír las canciones en los momentos de descanso o cuando se realizaba alguna actividad propia de ellas. Muchos de los padres y abuelos que hoy están aquí eran los encargados de reproducirla y lo hacían con ayuda del aparato de música parroquial, el cual había que manipular personalmente y que les obligaba a pasar largas horas en la iglesia mientras duraban las transmisiones musicales. Especial recuerdo para los que ya no están, como Nicolás Santana Perdomo, quien falleció hace muchos años en plena juventud, y el recientemente fallecido Angelito Ortega. Sin la colaboración de ellos en nuestro festejo, estos no hubieran sido los mismos. Dentro de los actos a destacar estaban los juegos infantiles para la chiquillería que cada tarde animaba nuestro parque. El encargado de organizar esos juegos en los primeros años fue un maestro que llegó al pueblo en el curso escolar de 1969, don Jesús Moreno Angulo, quien hasta que se fue a mediados de los 70 siempre fue parte activa de ellos. Desde el principio
También se realizaba el concurso de sanga. Los hombres se reunían por la noche en la tienda de Pinito La Cruz y mientras duraban las celebraciones participaban en este concurso. El ganador o ganadores recibía su trofeo el último día de las celebraciones. El primer fin de semana en una de las verbenas de las varias que amenizaban las noches de nuestro pueblo, se elegía a la que sería la reina de las fiestas. La joven que fuese escogida se encargaría de representar al pueblo en todos los eventos que se considerara necesaria su presencia. Algunas de las primeras reinas fueron Mela Suárez Cruz, Siona Hernández Perdomo, Lucrecia Quintana Pérez, Maíta Perdomo y las damas de honor Lula Ortega Sánchez, Ñita Perdomo Pérez, Antonia María Sánchez Pérez, Rosario Pérez Melián, fueron algunas de las muchas jóvenes que representaron los festejos patronales de nuestro pueblo a lo largo de la década de los 70. A nivel deportivo, destacar los partidos de fútbol juveniles, regionales y entre casados y solteros que se jugaban en el campo de fútbol que existía en esos momentos y del que aún quedan restos en la parte alta del pueblo. La lucha canaria, que como no disponíamos de terreno de lucha, entre la iglesia y la casa de Pinito La Cruz, se preparaba un terrero con arena que se traía de otros lugares y que luego sería retirada al término de las mismas. A nivel social y cultural, recordar las noches de cine en el parque, utilizando las paredes de la plaza como pantalla y sentados en el suelo, convertíamos las noches de proyecciones de películas en un punto de encuentro entre amigos y vecinos. Como la gran mayoría sabe y muchos practican, Aldea Blanca siempre ha sido grandes aficionados a la cacería, por lo que el concurso de perros cazadores fue uno de los más populares de la época. Todos los cazadores del lugar participaban, no por el afán de llevarse el premio, sino porque eran la oportunidad de poder lucir sus perros entre amigos, familiares y otros cazadores. No podemos dejar de mencionar el evento que representaba lo que ha sido patrimonio de Aldea Blanca y el origen de su nombre, la verbena de la cal. En sus inicios se celebraba dentro del mismo pueblo y se traía hasta este parque durante la verbena del solajero y a la que denominábamos la verbena de la cal. Los aldeanos, sobre todo los más jóvenes, bailaban en esta plaza totalmente cubiertos de cal harina, que se arrojaban los unos a los otros, rindiendo así su particular homenaje a nuestros caleros y a nuestra historia. Este modo de celebración hubo que suspenderse porque la cal harina en suspensión perjudicaban los aparatos de música de las orquestas y a las calles de nuestro pueblo, por lo que tuvieron que trasladarlas al exterior del lugar, tal como se hacemos en estos momentos.
Y llegados al último día de las celebraciones, nos levantábamos con la diana floreada, que interpretada por una banda de música despertaba a los más dormilones y unía la verbena de amanecida para los trasnochadores con el acto más importante de nuestras celebraciones, la procesión de Fátima el domingo al mediodía. Esta sería la última de las 3 que se realizaban durante las festividades. La primera de ellas, la noche del 13 de mayo, en las inmediaciones de la iglesia y el parque. La segunda, el sábado por la noche, víspera de la finalización de las mismas, en la parte baja del pueblo. Y la tercera, el domingo al mediodía, en la parte alta del lugar. Con esta última procesión, ni una sola vivienda de Aldea Blanca dejaba de lucir su recién pintada fachada ante la Virgen y sus devotos, poniendo fin con ella a los actos festivos religiosos de ese año. Terminada esta, disfrutábamos de un asadero de chuletas que más adelante sustituiríamos por una paellada y que los aldeanos compartíamos con todos aquellos visitantes que quisieran unirse a nuestras celebraciones. Finalmente, la verbena de la Cal o Solajero, nuestra famosa carrera de caballos y la entrega de trofeos ponían el colofón final a las celebraciones anuales, siendo estos últimos eventos los que más se han mantenido en el tiempo. En los primeros años, las fiestas de Aldea Blanca eran prácticamente vecinales, ya que daba la casualidad que coincidían con las de San Isidro en Sardina del Sur y con las de la Santísima Trinidad en el Tablero, quienes tienen el día de sus patronos el 15 de mayo. Aún así, la lucha de los aldeanos por poner en valor sus festejos dieron su fruto, y a finales de los años 70, las fiestas de Aldea Blanca en honor de Nuestra Señora de Fátima se habían convertido en una de las más importantes del sureste gran canario. Pero como ya les dije al comienzo de este acto, antes de 1971 hay una historia detrás. El pasado es el que construye la historia, por lo que me van a permitir que les hable un poco de ese pasado. Hablar de las fiestas de Aldea Blanca no solo es remontarnos a un lunes 12 de octubre de 1970, cuando el obispo de esa época, Monseñor Infantes Florido, inauguró nuestra iglesia haciendo oficial que la Virgen de Fátima se convirtiese en la patrona del lugar. Tampoco nos podemos limitar a recordar que a partir de esa fecha y año tras año, el pueblo se reúne en torno a dicha iglesia y a la venerada imagen de Nuestra Señora de Fátima. Hablar de la festividad de todo un pueblo es mucho más que ceñirnos a una fecha
y a un día concreto. Detrás de ese día, que tanto significado de importancia tiene para el pueblo y sus pobladores, hay una historia que ningún aldeano nacido y criado aquí, más todos los que se han ido agregando año tras año, debemos desconocer ni ignorar. El punto de partida de estas la podríamos poner allá por los años 50, cuando llegó al lugar el sacerdote Bernardo Domínguez Jorge, don Bernardo o padre Bernardo para los aldeanos, lo que supuso un antes y un después para los lugareños que habitaban en él. En esa época, el pueblo estaba mayoritariamente por familias unidas unas con otras, por distintos lazos sanguíneos, y las que no estaban unidos por la sangre, lo estaban por los sentimientos, haciendo que Aldea Blanca se convirtiese en una gran familia. El arma más poderosa que une a los seres humanos son los sentimientos, y gracias a estos el pueblo pudo salir adelante en unos años en que la vida en el lugar no resultaba fácil para nadie de los que aquí vivían. Como los nacidos aquí sabemos, Aldea Blanca era un pueblecito rural, alejado de otras zonas, no por la cantidad de kilómetros que habían entre ellas, sino porque no existían carreteras ni transporte que acortasen las distancias. El modo que tenía la gente de trasladarse era caminando o en animales de carga, y lo hacían atravesando el barranco de Tirajana, que era el nexo para llegar a otros lugares. Ante estas adversidades, los pobladores se gestionaron de forma autosuficiente. Los pocos habitantes del lugar habían heredado de sus mayores profesiones como la quema del carbón para cocinar y calentarse, el pastoreo que les proporcionaba leche, queso y carne, la quema de la cal para construir las viviendas y el cultivo de la tierra para los vegetales, sobre todo el tomate. Además, comenzaron a abrirse los primeros negocios. En 1936, Pinito La Cruz abrió la primera tienda de aceite y vinagre del lugar. Posteriormente abrieron otras como la de Periquito Ojeda, Pilarito Perdomo y Carmelito Ortega. A la par que se abrían estos negocios, aparecieron nuevos oficios imprescindibles para la vida en cualquier comunidad. El más antiguo fue el de la partera Encarnación Hernández Quintana, que fue la mujer que ayudó a venir al mundo a la mayoría de los niños y niñas que luego seríamos los hombres y mujeres del lugar. Los carniceros o marchantes, Pepito Perdomo, Juan Artile, Antonio Perdomo, el peluquero y barbero, Salvadorito Noda, el majorero. El empresario y exportador, Francisco Rodríguez Panchito, que con su empresa aportaría trabajo a los lugareños en el cultivo y empaquetado del tomate.
el transporte de camiones de los Hernández, los albañiles que construían las viviendas, Jacinto Hernández y Kiko Hernández, entre otros, los carboneros y los caleros, los Pérez, los Santanas, Juan Cruz y su yerno Matías, Felito, Rafael Matos, fueron algunos de los muchos que trabajaron los más de 10 hornos de cal que existían en la zona. Los rancheros, Pepito Pérez y su hijo Pedro. Los poceros, entre ellos los hermanos Hernández López, Carmelo Sánchez y Miguel Sánchez, Periquito Medina, Antonio Valido y otros muchos. El panadero que aportaba el pan, Pepito Perdomo y su familia. Las personas que ejercían de enfermera poniendo inyecciones a los enfermos, Francisco Peña y su hija Pino, Juanita la Majorera, Juanito Santana, Josefa Artiles, Pinito Hernández, las mujeres que asistían a la partera en el nacimiento de los niños y que amortajaban a los fallecidos, siendo una de ellas mi luchadora madre, Leonor Pérez. Los santiguadores del mal de ojo a los niños, Susa Perdomo, Kelo Cruz, Carmela Sánchez. Los pastores, los Ortega, los Suárez Guedes, los Suárez Cruz, los Guedes Caballero. Y como solo de pan no vive el hombre, los lugares de ocio, el bar de Juan Hernández, el bar de Salvadorito Noda, el café de Pepito, el cestero artesanal, oficio que ejercía Tomás Díaz, padre de Sarita la Tomasa, quien se encargaría de hacer los cerones que utilizaban los caleros y los aparceros para el acarreo de la cal y del tomate. Otro oficio a destacar fue el que trajo a Sebastián Fernández Romero, el de maestro. Don Chano llegó en la década de los 50 trayendo la educación y formación a un pueblo que era mayoritariamente analfabeto, convirtiéndose en parte imprescindible para la comunidad. Con todas las necesidades cubiertas para alimentar el cuerpo y la mente, autogestionado por un pueblo al que unía el aislamiento, la consanguinidad y los sentimientos, solo le faltaba lo necesario para alimentar el alma, la religión. Y eso fue lo que trajo el padre Bernardo con su llegada en 1955. Él vino a oficiar una misa que por ese entonces se realizaba en la primera escuela que tuvo el pueblo, donde actualmente está situado el centro de salud. Desde el primer momento se enamoró de la sencillez y humildad de su gente y ya nunca volvería a alejarse. Su primera misión es la que ha conducido a que 70 años más tarde nos encontremos hoy reunidos aquí, construir una iglesia en honor a Fátima. Todos esos hombres y mujeres que con sus diferentes profesiones se dedicaron a trabajar solidariamente por la subsistencia del pueblo y los pobladores, también se unieron al párroco para recibir y aportar a sus familias y vecinos el oficio religioso, contribuyendo y levantando el edificio piedra a piedra. Desde su llegada y hasta el día de su inauguración, cada año el 13 de mayo
los feligreses de Aldea Blanca y el padre Bernardo salían en procesión con una pequeña imagen de Fátima que los hombres cargaban en sus hombros, desde la antigua escuela hasta la Cueva del Paso, por una carretera de tierra y en un pueblo que carecía de luz eléctrica, alumbrados solamente por las antorchas que portaban los devotos y devotas y por las luces de las estrellas. Rompía el silencio de tan solemne acto el ruido de los voladores que se lanzaban al cielo y los parroquianos que cantaban a una sola voz el 13 de mayo. A partir de 1970, con la inauguración de la parroquia, se suceden varios cambios en ellas. Se crea la primera comisión de fiestas formada por los padres de familia, algunos como Manolito Jorge, Carmelo López, Paco Santana, Los Peña, Carmelo Sánchez, y siendo el presidente Jacinto Hernández. La Virgen que sale en las procesiones deja de ser la pequeña que se utilizaba hasta esos años, siendo sustituida por la que en la actualidad preside el altar de la parroquia. Nuestra Señora de Fátima con los 3 pastorcillos, Francisco, Jacinta y Lucía. El festejo religioso comenzó a salir de la iglesia y desde este parque ya ha terminado, siendo el recorrido por el interior del pueblo con las calles ya asfaltadas. El que a día de hoy homenajear a la Virgen se inicia en esta plaza situada a los pies de nuestra iglesia es gracias a las ayudas económicas que el padre Bernardo y los habitantes del lugar recaudaron en otras poblaciones, a la generosidad de Manolito Hernández, que donó el terreno para levantarla, y al sudor de tantos y tantas aldeanos y aldeanas que, aunque ya hoy no estén con nosotros de forma física, estamos seguros que desde allá donde se encuentren, cada año, el 13 de mayo, unirán su voz para decir muy alto que viva la Virgen de Fátima. Venga, ese fuerte aplauso para nuestra pregonera Nora. Muchacha, vaya memoria tiene. Yo pensé que llegábamos a las fiestas del año que viene y seguías hablando. Y si no se dieron cuenta, pero no miraba ni en los papeles. Un fuerte aplauso para ella. Voy a pedir la presencia de Eulogio, que tiene un detalle para ti. No te vayas. Ay, encima son primos, aquí todo. A ver, la placa dice, a ver si la podemos leer aquí, ahora. Asociación de Vecinos Famara, en agradecimiento a Leonor Pérez Pérez, gracias por transmitir tu emoción y pasión. Has hecho que esta noche sea realmente especial. Fiestas patronales en honor de la Virgen de Fátima, Aldea Blanca, 9 de mayo del 2025. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Bueno, ha sido un placer estar aquí animándoles y presentándoles el pregón. Recuerden que ahora tenemos la actuación musical de El Mejunje y del Golpito de Lanzarote. Así que el Mejunje, si quiere, que se vaya colocando. Aquí tengo la copresentadora de la noche. Bueno,
Yo creo que ha sido un pregón bastante bonito, muy sentimental, de nuestros abuelos, bisabuelos y todo. Antes que nada, darle las gracias a Roberto por asistir esta noche aquí. Bueno, primero vemos los fuegos. No importa. Le damos las gracias a Roberto y vamos a tener también un detalle con él. Nuria, lo va a entregar nuestra compañera Nuria. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, que nos van a hacer una foto mientras seguimos con los fuegos y se prepara el grupo. A todos gracias. Felices fiestas. Buenas noches. También lucharon los guanchíes, también lucharon los guanchíes, y eso jamás morirá.